Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un análisis de lo que fue el empate entre River y Tigre en Victoria. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo volvió a dejar lamentablemente 2 puntos en el camino. Es cierto que no jugó tan mal como lo había hecho hace un par de jornadas frente a Arsenal en Sarandí, donde también empató y también había dejado 2 puntos en el camino, pero aún así se siente esto más una derrota que una igualdad, lamentablemente, y debido a todas las unidades que ha perdido River en las primeras jornadas. A partir de ahora River ha ingresado en un terreno en el cual cada empate se siente como una derrota, más allá de cómo se dé el partido, porque la verdad es que deberá recortarle puntos a Atlético Tucumán. Es cierto, le ha recortado uno, teniendo en cuenta que el conjunto tucumano juega esta noche contra Boca en la Bombonera, y en caso de perder, por lo menos en vez de estar a 7 unidades estaría a 6, pero en principio termina siendo un empate muy poco beneficioso para el equipo de Marcelo Gallardo, sobre todo teniendo en cuenta el buen primer tiempo que hizo. Quizás no aceptable, quizás no fue una maravilla, pero en la primera etapa el conjunto visitante se impuso sobre Tigre, marcó un verdadero golazo en los pies de Solari y no lo pudo aguantar en el segundo tiempo. Muchos discutirán el penal, si es, si no, yo voy a dar mi opinión en el video, pero lamentablemente en el complemento el equipo del muñeco bajó su rendimiento y es por eso que terminó empatando contra Tigre por 1-1. Empecemos. Vamos a comenzar, como hago siempre, haciendo un breve comentario de cada uno de los futbolistas que arrancaron ayer el partido en condición de titular. Lamentablemente, y si bien no hubo ningún rendimiento flojo, tampoco hubo ningún futbolista que se sobrepusiera por sobre el resto. Fue muy bueno el primer tiempo claramente de Solari, y el partido en general de Enzo Pérez también estuvo por encima del resto de sus compañeros, pero después la realidad es que el resto de los jugadores de River no tuvo su mejor nivel. Franco Armani le convirtieron un gol de penal, bien atajando un remate de media distancia en el primer tiempo. En varias ocasiones los jugadores de Tigre probaron disparar desde mitad de cancha, teniendo en cuenta que el arquero de River estaba posicionado muy adelantado y podrían haberlo agarrado mal parado en alguna que otra jugada, pero por suerte los remates de los jugadores de Tigre se fueron desviados. Termina siendo un correcto partido de Armani, sin destacarse demasiado, pero tampoco sin grandes fallas. Marcelo Andrés Herrera, también otro que tuvo un partido correcto, pero lamentablemente no pudo destacarse ni hacer pesar su faceta ofensiva en ningún momento del partido, tal como lo hizo frente a Central Córdoba. Se lo vio un poco tímido a la hora de pasar al ataque, y defensivamente, si bien no sufrió, tampoco dio las garantías necesarias. Emanuel Mamana hizo el penal, o por lo menos la pelota le pegó en su brazo. Después, cuando esté desarrollando más el análisis, voy a decir si creo que fue o no penal. Y después tuvo un partido bastante sobre en cuanto a lo defensivo. No pudo salir de abajo en muchas oportunidades porque Tigre presionaba alto. Terminó teniendo un correcto partido. Seguramente no fue el mejor de sus últimos cotejos, pero sigue teniendo un nivel lo suficientemente bueno. En el caso de Pinola, un pasito abajo de Mamana. Claramente el primer central sigue estando por encima de todos en la defensa, pero aún así Pinola no está sobresaliendo desde el lado negativo. Sigue siendo un jugador que, aún con sus fallas, porque obviamente la velocidad le cuesta, terminó también haciendo un aceptable partido. Como dije, la mayoría de los jugadores de River no jugaron mal, pero tampoco se destacaron demasiado. Casco volvía después de perderse el partido contra Central Córdoba a causa de un síndrome gripal. Tuvo un correcto compromiso, alguna que otra falla a la hora de entregar la pelota, pero correcto en la marca, y es por eso que terminó redondeando un partido bastante regular en su vuelta. Enzo Pérez, si tomamos en cuenta los 90 minutos, fue claramente el mejor jugador de River, porque estuvo desde el minuto 1 hasta el 90 metido totalmente en el compromiso en sí. Fue el gran recuperador del balón en la previa del primer gol de Solari, y en el segundo tiempo, en un equipo bastante desconocido en cuanto a su faceta ofensiva, siempre fue el futbolista que inició los ataques. Terminó teniendo un muy buen partido, teniendo en cuenta que quizás no venía en un gran nivel, pero en este partido ante Tigre verdaderamente mostró su mejor faceta. Rodrigo Aliendro ingresó en lugar de Juanfer Quintero. No sabemos efectivamente por qué, porque la realidad es que el colombiano venía siendo titular y no mostró ninguna dolencia en el partido contra Central Córdoba como para sacarlo. A lo mejor Gallardo lo guarda para el compromiso del próximo miércoles ante Defensa y Justicia, pero me parece que no había que guardar nada. El ex Colón tuvo algún que otro movimiento positivo, pero no logró insertarse lo suficientemente en el juego, ni en el primero ni en el segundo tiempo.
Agustín Palavecino en la primera etapa sí fue de los mejores de River y me parece que el equipo sintió su salida. Más allá de que en los primeros minutos del segundo tiempo no estaba teniendo la misma intensidad, lamentablemente ninguno de los futbolistas que ingresaron tuvo la mejor faceta a la hora de pasar la pelota como la tuvo Palavecino en los 60 minutos que estuvo dentro del campo del juego, por lo que junto con Enzo Pérez y Solari para mí fue de lo mejor del partido. Nicolás de la Cruz, las veces que tocó la pelota lo hizo de manera positiva. Es cierto que fue más intermitente que en anteriores compromisos, pero aún así terminó redondeando un muy buen partido. Estuvo muy bien al asistir a Solari en el gol de River y también hubo otras circunstancias en las cuales desarrolló muy buenas jugadas en materia ofensiva. Defensivamente siempre recupera y ayuda en la mitad de la cancha y es por eso que también terminó redondeando un buen partido. En el caso de Solari, el mejor sin lugar a dudas del primer tiempo, con un verdadero golazo, una pelota que le termina dando de la Cruz y termina definiendo por encima del arquero Roffo. Con ese tanto River se puso en ventaja, en el complemento no fue el mismo, le costó ganar más en el 1 contra 1 y perdió algunas pelotas quizás un tanto innecesarias. Aún así tuvo un bastante buen compromiso teniendo en cuenta el resto de sus compañeros y es por eso que si bien bajó, a mi entender, un nivel en relación a los anteriores partidos, el gol que hizo fue sensacional y tuvo un correcto compromiso. Y en el caso de Borja, quizás fue el jugador más flojo del equipo, pero teniendo en cuenta más que nada que tuvo situaciones de gol en este partido. A mí siempre es muy difícil calificar a los atacantes cuando pueden sacrificarse por el resto de sus compañeros, cuando tocan la pelota de manera jerárquica, pero lamentablemente si no tienen situaciones de gol, siempre es complicado para mí analizarlos más allá de si hayan jugado bien o mal. En el caso de Borja tuvo dos situaciones de gol bastante claras. En la primera, con un muy buen recorte que hace, deja desparramado al defensor, pero a la hora de rematar lo hace encima del arquero y después en un centro que no llega a conectar. Terminó siendo reemplazado al inicio del segundo tiempo por Beltrán, por lo que me parece que no tuvo en general un buen partido. Vamos ahora a dividir el análisis del cotejo en los dos tiempos, en el primero y obviamente en el segundo. En la primera etapa se vio uno de los mejores Rivers en el campeonato, sobre todo en condición de visitante, porque si hay algo que no ha tenido el equipo del Muñeco en este semestre, o mejor dicho, en este torneo, más allá de aquel partido con Unión donde fue muy efectivo y ganó por 5-1, no tuvo buenos primeros y segundos tiempos, todo continuo, siempre hablando, como dije, en condición de visitante. Tuvo ratos, como por ejemplo sobre el final del partido contra Independiente, los cambios hicieron que pudiera derrotar al Dosiv en Mar del Plata. Tuvo también algún que otro buen pasaje cuando le tocó enfrentar a Colón, más allá de perder por 1-0, pero no tuvo en general buenos partidos. En el primer tiempo sí tuvo desde el minuto 0 hasta el 45 un compromiso muy pero muy bueno, sobre todo por todos los futbolistas a la hora de presionar alto, a la hora de recuperar rápido y salirte contra, porque si bien Tigre estaba jugando de local y es un equipo más defensivo que River, siempre su entrenador Diego Martínez tiene una propuesta más ofensiva que muchos de los equipos a los cuales tiene que enfrentar River en este campeonato, que generalmente se cierran con dos líneas de 4. Eso hacía que cuando River recuperaba la pelota en la mitad de la cancha pudiera salir rápidamente de contra como para generar situaciones de gol, y las tuvo. La primera en los pies de Borja, que como dije atacó Roffo, y después muchos centros cruzados que terminaron no siendo conectados por los atacantes de River. En el caso de estos últimos hubo uno por Borja, también hubo uno de Solari que no llegó, un remate de Nicolás de la Cruz que se fue desviado y posteriormente finalmente llegaría, tras una recuperación de Enzo Pérez en la mitad de la cancha, el gol del exfutbolista de Colo Colo, una jugada que se termina desembocando de izquierda a derecha, le cae la pelota de la Cruz mete un muy buen pase para Solari que define de zurda ante la salida del arquero Roffo. River se ponía 1-0 y tenía todo como para antes del final de esa primera etapa terminar, no sé si de liquidar el partido, porque un 2-0, sobre todo en este equipo del Muñeco que no termina de ser garantía, quizás no era solución, pero por lo menos estiraba la ventaja en un partido que se notaba que podía llegar a ser complicado, porque Tigre cuando atacaba podía llegar a generar algún peligro. En esa primera etapa lo único que hizo el conjunto local fue un remate de media distancia que tapó muy bien Armani y después alguna que otra pelota parada, pero que no desembocó en ningún peligro. Sin embargo, en la segunda etapa River bajaría notablemente su rendimiento, Tigre subiría su nivel y eso haría que finalmente el encuentro finalizara empatado. Hablemos ahora del complemento, también voy a hablar del penal y qué le pasó al conjunto de Gallardo. Ya en los primeros minutos se vio un equipo que no tuvo la misma intensidad
que en toda la primera etapa. Más allá de que, a mi entender, los primeros cambios pudieron jugarle un tanto en contra, porque la realidad es que Palavecino, si bien en esos primeros minutos no estaba teniendo, como dije, la intensidad que estaba teniendo en el primer tiempo, lo que hizo fue sacar justamente a Palavecino de la mitad de la cancha y hacer que ingresara Barco por el costado izquierdo. No es culpa de Barco, está claro, pero a River le faltó un jugador en la mitad del campo de juego como para presionar de la misma manera, porque River se paró 4-3-3 con Solari y Barco por las bandas, uno por la derecha y el otro por la izquierda, y ingresó Beltrán en lugar de Borja, que sí podía lograr presionar un poco más arriba, pero en el momento en el cual Tigre desactivaba la presión en su zona defensiva del campo, en la mitad de la cancha le generaban más fácilmente situaciones de gol. Y si bien es cierto que no es que el conjunto local lo peloteó en ningún momento, porque Tigre empezó a ser superior desde la tenencia de la pelota, River cuando la recuperaba, las pocas veces que lo hizo, sobre todo en los pies de Enzo Pérez, que fue quizás el único jugador que mantuvo más o menos el nivel en la primera etapa, no lograba encarar una contra como para finalmente liquidar el partido, hasta que llegaría la jugada de la polémica sí o no. Cabezazo dentro del área y la pelota pega en la mano de Mamana. Que pega en la mano, la pelota pega en la mano. No hay mucho que discutir en ese caso. Y con el reglamento que hoy por hoy están llevando a cabo los árbitros, a mi entender sería más penal que no. Porque si bien es cierto que no hay intención, porque el brazo Mamana tiene que tenerlo en algún lugar, la realidad es que al no estar saltando, al no hacer el movimiento del salto, veo muy difícil que sea un penal no cobrable. Lustó, que fue el árbitro del encuentro, no lo sancionó en primera instancia, pero con el llamado del VAR no tuvo claramente ninguna duda. No sé por qué tantas repeticiones y siempre le mostraban básicamente lo mismo. La jugada en cámara lenta terminó sancionando penal, lo pateó Mateo Retegui, goleador del campeonato, lo ejecutó al palo izquierdo de Armani, el arquero de River se tiró hacia su otro costado y Tigre igualó el encuentro. Y a partir de ahí, el millonario, si bien se despertó un poco porque apenas igualó Tigre, tuvo la jugada más clara del partido luego de lo que fue obviamente el gol. Una muy buena jugada colectiva que empezó de izquierda a la derecha. Barco toca para Beltrán, Beltrán pivotea muy bien para De la Cruz abre para Solari, Solari cruza al remate y la pelota se va bastante lejos del palo derecho, no pasó tan cerca, me parece que Roffo siempre tuvo vigilado, pero lo que fue la jugada colectiva en sí fue lo mejor de River durante todo el partido. Después de eso hubo alguna que otra aproximación de Tigre, pero la realidad es que ahí parecía que el partido había finalizado. Los cambios no volvieron a darle al millonario la inyección como para ir a buscar el triunfo. Entró bastante bien Quintero en esos pocos minutos, pero no sabemos efectivamente por qué Gallardo lo guardó, si fue porque tenía alguna molestia física, si efectivamente no le gustó su papel el pasado domingo, o si lo guardó en su totalidad para el partido del miércoles, donde claramente la Copa Argentina es prioridad, pero me parece que este partido era clave como para meter presión. No sabemos porque Gallardo no habló, esperemos que hable el miércoles después del partido, por lo menos que dé alguna explicación de por qué Quintero fue titular los pasados 3 compromisos y en este le tocó ser suplente. No estoy diciendo que si Quintero jugaba River hubiera ganado, pero teniendo en cuenta que los 3 cotejos anteriores River jugó con el colombiano de titular, no estaría mal saber por qué en este para Gallardo debió ser suplente. El encuentro finalizó 1-1, Víctor Cabrera se fue expulsado, Tigre quedó con 10, pero tan solo faltaban 7 minutos. Ahí sí el equipo de Victoria se metió totalmente atrás y resguardó el empate. River lamentablemente no pudo crear ninguna situación más, por lo que únicamente se llevó un punto del estadio Don José de la Giovanna. Mencionando ahora un poco lo que queda en este torneo, teniendo en cuenta que River perdió, a mi entender, una gran chance, al equipo del Muñeco le quedan 12 partidos como para intentar, no sé si dar vuelta a la historia y coronarse con el bicampeonato, pero hay que ver si esta media inglesa que hoy por hoy está haciendo River, por lo menos en estos últimos 4 partidos, le alcanza como para ser campeón, que es la media inglesa para los que no saben, ganar de local y empatar de visitante. Quedan un total de 11 partidos, de los cuales 6 los va a jugar en condición de local y 5 va a ser visitante. Los 6 que va a estar jugando en el Estadio Monumental van a ser los siguientes: el próximo ante Barraca Central, después va a estar jugando ante Banfield, posteriormente ante Estudiantes de La Plata, y los últimos 2 cotejos que va a estar jugando en el Monumental van a ser frente a Platense y contra Rosario Central. Mientras que en condición de visitante se va a ver las caras con 3 clásicos, por lo que no será absolutamente nada sencillo.
los rivales eran Boca, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Patronato, y en la última jornada tendrá que visitar a Racing. Si tenemos en cuenta lo de la media ingresa, estaría ganando los 6 partidos de local y empatando los 3 de visitante, por lo que en total River estaría haciendo 23 puntos. Si tenemos en cuenta que hoy por hoy tiene 26, estaría alcanzando las 49 unidades. Supongamos que Atlético Tucumán pierde hoy en la Bombonera, tiene 32 puntos. Para alcanzar esos 49 tendría que hacer tan solo 17 puntos en 33 partidos. Es algo lo bastante lógico, porque tendría que hacer aproximadamente la mitad y a River no le estaría alcanzando esta típica media inglesa como para salir campeón, por lo que sí o sí va a tener que ganar todos los partidos de local y como mínimo 1 o 2 de los que va a jugar en condición de visitante. Ojalá que pueda ganar el Superclásico, porque es claramente el partido más importante que le queda a River en esta liga profesional, sobre todo en caso de no poder coronarse campeón. Ganar en la Bombonera puede ser el envión anímico necesario. Yo, en mi opinión, creía que ganar ayer en la cancha de Tigre iba a ser el envión anímico necesario, y posteriormente los siguientes compromisos iban a ser no más sencillos, pero River ya va a ir con una mochila menos de poder definitivamente hacer un buen partido en condición de visitante ante un rival como Tigre, que si bien no está teniendo el mejor de los semestres, en condición de local siempre es fuerte, y lamentablemente River no lo pudo vencer. Hizo un buen primer tiempo, pero en la segunda parte se quedó totalmente tanto en el nivel individual de cada uno de los jugadores como también en las funciones colectivas. Ahora sí, para cerrar y hablando un poco de lo que viene, no en toda la liga profesional, sino en la proximidad, River el martes por la noche estará viajando a Chaco, a Resistencia más precisamente, para enfrentar el miércoles de las 21 horas a Defensa y Justicia por los octavos de final de la Copa Argentina, en un encuentro que ya es clave no tan solo por las aspiraciones de River, sino porque también el no ganar ese partido hace que quedes totalmente eliminado. Habrá penales en caso de igualdad en los 90 minutos, pero en caso de caer, River se despedirá de la Copa Argentina, que en caso, como sabemos, de coronarse campeón, te clasifica directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, y podría ser esta una de las razones por las cuales el muñeco guardó a Juanfer Quintero, que a lo mejor no puede disputar 3 partidos en una semana, porque ya en la semana anterior le había jugado una mala pasada el compromiso en Sarandí, donde no tan solo pudo estar 45 minutos dentro del campo de juego. Posteriormente al partido frente a Defensa del miércoles, el domingo estará jugando frente a Barracas Central en el Monumental, en un encuentro que claramente tiene que ser victoria. De ninguna manera el millonario puede dejar puntos en casa, y sobre todo frente a un rival como Barracas, que de visitante no le va bien, y obviamente River, está claro, no puede dejar más unidades en el camino.